Hola, queridos estudiantes. Bueno, vamos a abordar el Tratado 1 del Lazarillo, un poco como continuación del video anterior y con la finalidad de que ustedes tengan este material para poder recordar algunas de las cosas que estuvimos hablando en clase. La idea es ir haciendo una lectura superficial, quizás y veloz, pero sobre todo con el fin de recordar la estructura del Tratado 1, cómo está constituido y algunos conceptos que me parece que hacen a la riqueza, al valor y al sentido del tratado. Lo ideal sería que ustedes fueran pausando el video y que realizaran la lectura eh, en cada pausa. ¿Tá? Que lean el párrafo o que atiendan el comentario y luego lean el párrafo para así ustedes ir apropiándose del texto y no solamente de este comentario que yo como una especie de traductor les voy a ir haciendo. Bueno, recuerden que lo primero que mencionamos fue que era como de gran utilidad dividir el Tratado 1 como en dos grandes partes. ¿Tá? El Tratado 1 estructuralmente podría dividirse desde el principio, donde Lázaro relata las circunstancias de su nacimiento, hasta que se despide de su madre. Y la segunda parte sería todo lo referente a su experiencia con su primer amo, el ciego. Es decir, cuando el ciego lo recibe como servidor, hasta que Lázaro termina despidiéndose o abandonando al ciego. ¿Tá? Esas partes tienen un punto intermedio, un punto de inflexión, que es el de la despedida de la madre, las palabras de la madre y el primer suceso que vive con el ciego, que es el del episodio del toro. Considero ese fragmento como un intervalo, un momento bisagra, muy simbólico y muy importante sobre el que nos vamos a detener en algún momento. ¿Tá? Pero volviendo a la estructura de las dos grandes partes, vayamos al principio. Cada párrafo del texto va a cumplir con una función que tiene que ver con esa explicación o argumentación que utiliza Lázaro para justificarse de sus acciones, de las acciones vinculadas al caso, aquello por lo que de alguna manera se le está pidiendo que él haga sus descargos, de explicaciones. ¿Se acuerdan aquel misterioso caso del que ya no se nos anunciaba en el prólogo? Entonces él, ¿se acuerdan que lo veíamos en el video anterior? Que para que se tenga entera de noticia de mi persona y demás, bueno, contaré la historia desde el principio. ¿Tá? Por lo tanto, eso da lugar a que el Tratado 1 comience con el relato de las circunstancias de su nacimiento. El primer párrafo, y aquí estaría bueno que ustedes lo leyeran primero. Bueno, el primer párrafo va a relatar un poco las condiciones en que nació y cumple la función de poder dar cuenta un poco de su origen precario, de la baja condición de su entorno familiar. Nace en una situación casi como de improvisación, ¿no? Estando mi madre preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Digamos casi como ganado, a cielo abierto, sin asistencia, sin techo, al punto que dice, medio como chiste, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. En aquel momento, cercano a la Edad Media, empezaron a aparecer los apellidos, ¿no? Y los apellidos se tomaban por distintos motivos, pero una de las razones de los apellidos es la localidad
a la que se nos asocia, digamos, por nacimiento, porque habitamos en determinado lugar. Entonces, bueno, de ahí vienen apellidos como Montañés o del Río o de la Sierra o bueno, tantos otros que tienen que o del Bosque, que tienen lugar con lugares, eh, accidentes geográficos. Bien, él dice que nace en el río Tormes, pero que le llaman Lázaro de Tormes, pero no simplemente porque nació cerca de la zona del río Tormes, sino porque literalmente es nacido en el río. ¿Tá? Él dice que mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Bueno, todo esto un poco da cuenta del origen de Lázaro. El segundo párrafo va a introducirnos en algunos antecedentes que nos permiten conocer algo de su padre. Es solamente un párrafo que se dedica al padre, pero allí se nos dice que su padre robaba, que su padre robaba en el molino donde trabajaba alimento de los que a moler allí venían. O sea, sacaba alimento de los sacos de granos o de lo que se fuera a moler y llevaba para alimentar a Lázaro y a la mamá de Lázaro. Por lo tanto, el robo queda de alguna manera justificado por el motivo del robo. ¿Tá? Y esto se va a resaltar también más adelante. El robo tiene que ver no con el vicio o con el exceso o con la ambición, sino directamente con la supervivencia y por el amor de un padre que busca mantener la manutención de su familia, en este caso de Lázaro y su madre. Su padre debe pagar persecución por justicia, o sea que es condenado por la justicia por el robo. Es desterrado de su tierra y en cierta oportunidad debe servir de asemilero, o sea, debe cuidar del animal del caballero, que va a una batalla, dice, en este tiempo se hizo cierta armada contra moros, ¿verdad? Los moros son los rivales, los enemigos de los cristianos que disputaban en aquel momento la tierra a la que hoy pertenece España, y bueno, es una lucha también cultural y religiosa, dado que pertenecen a culturas y a religiones distintas, los moros y los cristianos. Por lo tanto, dice, bueno, debió asistir a esa batalla con cargo de asemilero de un caballero que allá fue, y con su señor como leal criado feneció su vida. O sea, como criado de un caballero murió en esa batalla, ¿tá? Y se lo configura, digamos, se representa al padre como alguien que terminó muriendo por la causa que su amo emprendía, que era la causa de los cristianos. Más adelante que va a decir que murió, bueno, la fe de Dios, digamos, por la causa cristiana. Bien, o sea que tenemos esta construcción de un padre que sí debió robar, pero justificado por el hecho de que significaba directamente la sobrevivencia y la manutención de su familia. Mi viuda madre, y ahí viene el tercer párrafo, introduce a la madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. ¿Tá? Y esto de arrimarse a los buenos aparece con recurrencia en el texto, que significa tratar de seguir un camino de bien, un camino de bien y un camino de ascenso, digamos, ¿no? de progreso en la escala social, ¿no? La madre le va a transmitir a Lázaro esa
el valor de acercarse a los buenos para ser un hombre de bien y además para que logre medrar, que significa superarse en su condición de pobre, superar su condición y lograr ascender en la escala social, ¿no? Eso es un mandato que viene a través de la madre, a la cual se le representa también como una persona de bien, de valores, de una moral cristiana, luchadora, que logra luchar, superar, enfrentar los distintos obstáculos que la vida le va presentando. En primer lugar, la condición de pobreza, las dificultades por conseguir alimento, la muerte de su marido, ahora se encuentra sola y se acerca y recurre al trabajo. Nos va a mostrar acá a la madre en este tercer párrafo, sería bueno también que lo vayan leyendo, en una doble labor que es la de cocinar para ciertos estudiantes que vivían o residían en la casa del comendador de la Magdalena, y además lavaba la ropa de los mozos, de los jóvenes que trabajaban en las caballerizas. ¿Tá? Así que se nos muestra a la madre como trabajadora, emprendedora, luchadora. Allí, en esa circunstancia, conoce a un señor que luego nos vamos a enterar que se llama el Zaide, que es negro, moreno se dice en primera instancia, luego se habla de el negro, y bueno, entra en conocimiento y se va a conformar luego en el padrastro de Lázaro. Lázaro en primer momento le teme por su color, ¿no? Más bien el negro se asocia a los moros, que venían de África, que eran los enemigos de los cristianos, entonces de ahí el miedo que se asocia también al color de piel, ¿no? Los cristianos más bien de una cultura, de una etnia más bien blanca, los moros más oscuros, y bueno, de ahí el temor de Lázaro, pero que luego va recibiendo, va aprendiendo a querer, lo va a ir queriendo cada vez más al ver que el Zaide trae a la casa leña para el fuego, abrigo y sobre todo alimento. ¿Tá? Vemos esa asociación entre el afecto o el amor y el dar alimento, el dar abrigo, esas necesidades básicas que bueno, se ven tan asociadas también al afecto y al amor. Hay ahí un pequeño chascarrillo, digamos, una pequeña broma respecto al color de piel del Zaide, con que la madre tuvo un hermanito, ¿tá? Que va a ser el hermano de Lázaro. Y bueno, más adelante en el siguiente párrafo nos vamos a enterar de que el Zaide también robaba para poder llevar el alimento, el abrigo a su familia. En este párrafo, en el que se relata los robos del Zaide, bueno, se nos permite saber también que eso no es producto de una actitud ambiciosa, ni viciosa, ni delictiva simplemente, sino que tiene que ver con aquello que a Lázaro lo hacía feliz, que era la entrega de alimento y de abrigo a su familia. Y termina ese párrafo con un comentario bastante duro, bastante ácido, en el sentido de crítico, que engloba a todo el texto y que aparece en determinados momentos con cierta firmeza y cierta dureza, como en este caso, cuando dice: no nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto.
Entonces, de acuerdo a como yo entiendo este pasaje, habría una especie de reflexión que busca relativizar el robo. Entonces, a ver, si un clérigo que pertenece al orden clerical, ¿no? Un clérigo perteneciente a la estructura de la iglesia, un religioso, roba, así como roba también un fraile, en el sentido de que, bueno, le piden donaciones este, y bienes a sus devotos, ¿no? O sea que de alguna manera viven, como dice, roban de los pobres. Dice, hurta de los pobres. Entonces, ¿qué podemos esperar de un pobre esclavo que el amor le animara a esto? O sea, ¿qué podemos esperar? Si roban los que están en situaciones privilegiadas, ¿qué podemos esperar de alguien que necesita el alimento para vivir? Entonces, hay una de las tantas críticas a a las desigualdades sociales, a la distribución inequitativa de privilegios, ¿no? Y el cuestionamiento de una estructura piramidal sostenida por el, por la, en la palabra de Dios, sostenida por el cristianismo, que es vista desde una visión, desde la visión del autor del Lazarillo, y aquí podríamos decir desde una visión erasmita, es visto como una situación injusta. Eh, Bien, es un momento que luego hay varios pasajes del texto en el que vamos a ver el texto en su sentido confrontativo y crítico hacia los poderes de la época, hacia la nobleza y hacia el clero. Bueno, luego de esto se nos cuenta el castigo que sufre el Zaide por haber sido descubierto. Eh, es castigado también y es obligada la madre, o sea, él es azotado y es torturado, y la madre también es castigada, de alguna manera es obligada a perder el trabajo, porque debe abandonar la casa en la que trabajaba, la casa del comendador de la Magdalena, y también le queda prohibido que el Zaide entrara a su hogar. ¿Cómo responde, cómo responde la madre de Lázaro ante esta nueva dificultad que la vida le presenta? Y bueno, otra vez buscando arrimarse a los buenos, dice, para evitar malas lenguas, ¿no? Se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. O sea que se fue a un mesón a buscar nuevamente trabajo, a seguir una vida de bien. Cumplió sentencia, y para evitar las malas lenguas buscó seguir el camino correcto. Digo esto y enfatizo eso porque hay ciertos profesores de literatura que sugieren o interpretan que la madre, cuando conoce al Zaide, en realidad, está como ejerciendo la prostitución. Y yo no coincido para nada en esa perspectiva, ese punto de vista, porque no es el perfil, no por un juicio de valor mío sobre la prostitución, sino porque no considero que sea el perfil que se construye consciente y laboriosamente en el texto. Se nos trata de mostrar a una mujer que persigue fiel a los valores del cristianismo, a la vida honrada, al camino del bien, al del trabajo, y tampoco el Zaide eh,
representaría la figura de un, de un cliente, digamos, ¿no? El Zaide se responsabiliza, tiene un hijo con la madre de Lázaro, se hace cargo de su familia, la mantiene, es decir, se lo muestra como un también hombre responsable de su familia. Por lo tanto, rechazo, más bien iría en camino bastante discordante con esa hipótesis. Bien, bueno, aquí en este momento entonces la madre vuelve a quedar sola y dice cuando su hermano, su hermanastro, empieza a caminar, bueno, a él se le hace el momento de alguna manera de partir en busca de una vida mejor. En este momento la madre toma contacto con el ciego en el mesón, a quien va a ser su primer amo, y se lo va a confiar. ¿eh? Concretamente dice así: en este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Helves, en aquella batalla, y que ella, o sea, su madre, confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. ¿Tá? Así que se lo concedió, se lo confió al ciego, y en esto no debemos leer esa actitud con los ojos del presente, ¿no? Como una madre abandónica, una madre desinteresada, no. Era un poco el ciclo de la vida de aquella época. Algo así lo que sería hoy conseguir un trabajo era, bueno, conseguir un amo a quien servir. Y tratar de esa forma de medrar, es decir, de escalar, de mejorar la condición, tratando de conseguir un mejor amo. Eso es lo que pretende Lázaro, conseguir siempre un mejor amo para en definitiva poder obtener alimento y un descanso, un techo, un refugio. Bueno, este es el momento en el que comentaba al principio, en el que se produce un momento muy simbólico, muy relevante, que vamos a ir viendo con más detenimiento. Dice, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre. Y ambos llorando, me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Repito, porque como vieron, ahí apareció alguien en el fondo. Pero se va a despedir de su madre porque su amo determina irse de Salamanca, ¿tá? Hacia la ciudad de Toledo. Y Lázaro acude a despedirse de su madre, sabiendo que podrán imaginarse que en aquel momento las despedidas o las separaciones podían ser para siempre, dado los pocos medios de comunicación y vías de comunicación. Entonces, la madre le dice estas palabras que cada uno tiene un valor muy hondo, que sirven para ver un poco el fondo moral, emocional, que Lázaro, del que Lázaro está hecho, que tiene que ver con su madre. Su madre es su gran base, es su pilar, es su respaldo moral, emocional, y es los valores que Lázaro ha heredado. Y le dice: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno. Y Dios te guíe. ¿No? Entonces, la alusión a Dios, la alusión a seguir el camino del bien, de los buenos, de la superación, del ascenso social. Y luego le dice: Criado te he
y con buen amo te he puesto. Es decir, hice lo que debía hacer como madre responsable, te crié, ahora te pongo con un buen amo, que es lo mejor que puedo hacer por ti. Y termina diciéndole esta sentencia que tiene un valor muy trascendente, que es, válete por ti. Este válete por ti, por ahora son tan solo palabras que de inmediato van a repetirse, pero de otra forma, ¿no? O sea, como van a terminar cayendo con el peso de la realidad. A ver, por ahora tienen un valor simbólico, tan solo palabras, válete por ti, pero de inmediato va a acontecer algo que le va a permitir a Lázaro entender ese mensaje, esas palabras, a entenderlo mediante el golpe de la realidad, que es que a veces nos da los mensajes más duros, pero más claros, pero más significativos. Es decir, a veces podemos entender realmente lo que algo significa cuando la realidad nos golpea con su dura materialidad, con lo concreto de un hecho, de un golpe o de la falta de alimento o de algún daño concreto. Ahora, mientras sea solo palabra, a veces el mensaje no termina de ser comprendido. Pero bueno, allí se va Lázaro con esa carga, con esa mochila, con ese mensaje, ese mandato, válete por ti, que él luego va a repetir, o sea, nos va a quedar sonando por un tiempito esas palabras y que van a recobrar nuevo valor de inmediato cuando Lázaro se enfrente con su primer golpe de la vida sin su madre, o sea, con su nueva vida. Porque tenemos que decir que acá comienza un nuevo ciclo. Y aquí, con estas palabras de la madre, se está cerrando un primer ciclo que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con el amparo, con la protección, con de alguna manera ir en la retaguardia de la vida, no ir enfrentando la vida en primera línea. En primera línea estuvo el padre y debió sufrir castigo por robar. En la primera línea estuvo su padrastro, que también se llevó los golpes de la vida frente a sus acciones, ¿no? Y debió ser responsable de lo que hizo. En la primera línea ha estado siempre su madre. Ahora Lázaro se encuentra en la situación de despertar en la vida adulta. Entonces, de inmediato a estas palabras acontece lo que viene y dice: y así fui para mi amo que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando a la puente está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome: necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Ahí tenemos lo que se conoce, se va a conocer como el golpe del toro o el episodio del toro. ¿Qué es lo que hizo el ciego? Le mandó a Lázaro acercarse a un toro de piedra, un animal de piedra que tenía forma de toro, para que escuchara adentro aparentemente el gran ruido que se oía dentro de él. Y Lázaro dice: yo simplemente fui, creyendo ser así. O sea, como ingenuamente fui, creyendo ser así. Y en ese momento el ciego aprovechó para darle un golpe, la cabeza contra el toro. Y lanzarle estas palabras, ¿no? Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Ahí tenemos la clave de por qué hace eso. Es
está diciendo, necio, aprende. O sea, pretende hacer una enseñanza. Una enseñanza mediante un mecanismo brusco, brutal. Es una pedagogía bastante antigua, medieval, pero bueno, la finalidad tiene que ver con dejarle una lección a través de un golpe, ¿no? ¿Y cómo reacciona Lázaro? Bueno, dice, parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Fíjense la metáfora que utiliza del sueño, ¿no? Del despertar de la simpleza, de la ingenuidad, de la inocencia, en que como niño dormido estaba. O sea que este golpe cumple con el simbolismo de un despertar a una nueva vida, nuevas condiciones de vida. Dije entre mí, verdad, dice que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. O sea, ahí se acuerdan las palabras de la madre, ¿no? El válete por ti. Ahora le cayó el mensaje. Y pensar cómo me sepa valer. Verdad, dice ahora estoy solo. Estar solo significa, más allá de que tenga mi amo, nadie se va a preocupar por mí como se preocupó mi madre o mi padre. Es decir, más me vale valerme de mí mismo, desconfiar, estar atento, aprender los códigos de la vida, a los que siendo niño no tuve acceso o no conocí en carne propia, digamos. Bueno, por eso le digo que este momento es un momento de intervalo, es como, yo lo veo como una especie de ritual, de rito de iniciación, ¿no? Es como un golpe iniciático. Bueno, acá se va a iniciar un ciclo, y digo ciclo porque realmente la segunda parte tiene una estructura cíclica, porque, y me voy adelantando, el tratado 1 va a terminar con otro golpe. Y entre el golpe del toro y el golpe final, que le vamos a llamar el golpe del poste, hay un diálogo muy particular y hay una estructura de inicio y de clausura y de cierre. Entre medio vamos a ver qué pasa, pero consideren estos dos puntos como dos polos, como dos extremos de un ciclo que de alguna manera dialogan entre sí y construyen una estructura coherente en esta segunda parte del Tratado 1. Para esta segunda parte, como ya les he robado varios minutos, voy a acelerar un poco el relato y las reflexiones también. En definitiva, en esta segunda parte también tenemos una pequeña estructura, así como teníamos en la primera parte, en la que primero se nos detallaban los orígenes, las circunstancias de nacimiento, se introduce al padre, se nos habla de la madre, después del padrastro, después vuelve a aparecer la madre, la despedida de la madre. Con el ciego también tenemos primero ciertas ideas o descripciones de lo que es es el oficio del ciego, a qué se dedica y algunos rasgos de su carácter y personalidad. Entonces, en primer lugar, me gustaría detallar lo primero que dice. Dice, inmediatamente después de lo del episodio del toro, dice, comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró jeringosa y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía, yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que, después de Dios, me dio la vida, y siendo ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Entonces, esto que dice Lázaro, ya en retrospectiva, ¿verdad? O sea, con una mirada ya de adulto, porque esto Lázaro lo está escribiendo de adulto, y está mirando hacia su pasado, y está evaluando su pasado, y lo ubica al ciego como alguien que de alguna manera le dio la vida. Dice, después de Dios, me dio la vida. ¿En qué sentido me dio la vida? Porque me alumbró.
y me adestró en la carrera de vivir. ¿Eh? No es poca cosa, no es poco elogio el que dedica al ciego. Más allá de que en su momento, porque también vamos a tener la perspectiva del momento. Esta es una perspectiva en retrospectiva, pero la perspectiva del momento es la verdad de bastante enojo o odio directamente hacia el ciego, que lo golpeaba, que lo maltrataba, que no le daba de comer, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo. Pero eh, él reconoce, viendo a la distancia, que con el ciego aprendió a vivir. Aprendió a vivir en varios sentidos. Eh, Aparte, me interesa destacar esto, dice, me adestró en la carrera de vivir. Esa metáfora también de la vida como una carrera. Y en este sentido es el aprendizaje. Me enseñó a que si yo no activo mi mecanismo, como en una carrera, si yo no activo mi mecanismo, mi cuerpo no va a correr solo. Yo puedo tener viento a favor o puedo tener viento en contra, pero el que tiene que movilizarse es uno mismo. Además de que en una carrera también hay otros, o sea, también es esa idea de competencia y de que si no corres te pasan por arriba. ¿Eh? Bueno, entonces, en este sentido el aprendizaje, de aprender a valerse por sí mismo, de que si uno mismo no es el que este, despliega las estrategias de supervivencia, la quedamos, la morimos, morimos. ¿Quiénes? Sobre todo quienes se hallan en condiciones más precarias, en las situaciones de pobreza, porque las situaciones de los nobles y la del clero son otras. No por mérito propio, como se encarga el narrador varias veces de señalar, no por mérito propio, sino por fortuna, porque heredaron nobles estados y gozan de privilegios y de prestigios que cuidan de mantener celosamente. Pero quienes están en condiciones de pobreza se deben a otra moral, ¿no? No es a la moral de la honra, sino a la moral del hambre, de la supervivencia. Si hay que engañar, se debe engañar, porque no se ha inventado una medicina para el hambre, nos dicen en determinado momento. Por lo tanto, cada uno debe desarrollar sus estrategias. Y él las aprende viendo al Lázaro, viendo al ciego y viviendo con el ciego. Porque, por un lado, el ciego, ¿a qué se dedica? Y bueno, su oficio tiene que ver de alguna manera con el engaño. Él nos lo describe en el texto, en el siguiente pasaje. Reza en la puerta de las iglesias, pide limosna, reza por otro, ¿no? Esto de reza por mi hija, reza por mí y te doy una limosna, y el ciego pone todo el gesto y el cuerpo en disposición como para hacer creer que es verdaderamente devoto, verdaderamente tiene como una comunicación espiritual con Dios. Entonces, pero todo eso no lo hace de verdadera fe, sino simplemente que está actuando, está impostando su voz, su gesto, su cara, su rostro para lograr que la gente lo elija a él al momento de darle limosna a alguien. Y además de esto, echaba pronósticos, sanaciones, actuaba como de curandero. Y decía curar todo tipo de enfermedades y pronosticar el futuro de las personas que lo consultaban. Se lo muestra de alguna manera como un impostor que se aprovecha, que engaña, que se aprovecha de la credulidad de la gente. Y Lázaro lo va aprendiendo también, va aprendiendo que el engaño es necesario. El texto, hablábamos en el video 1, ¿no? Como es un texto complejo porque cuesta encasillar a los personajes, si buenos o malos, son como categorías que no son funcionales a esta obra. Cada uno tiene su verdad, su razón de ser. Así como, fíjense en la primera parte del tratado,
eh, la obra tuvo que tratar de conjugar dos elementos casi contradictorios o contrarios. Tenía que, así como nos mostraba la familia honrada, cristiana, tenía que ingresar dentro de esa lógica de la honradez el robo. ¿Cómo se puede ser honrado, digno, cristiano y a la vez ladrón? Entonces, y bueno, cuando el robo es por necesidad, no tiene por qué ser un motivo de deshonra o de anticristianismo, digamos, ¿no? Entonces, el robo es más, no por necesidad, sino hasta por amor, se nos dice en el texto. Por amor de un padre, por amor de un padrastro a su familia. Entonces, nos relativiza términos que desde otra moral, desde la moral de los grupos dominantes, de la moral dominante, suelen ser contrarios, ¿no? El robo y la honradez. Claro, no roba mientras no se necesite, y el noble no lo necesita robar. Por lo tanto, el robo es un hecho totalmente indigno y deshonrado. Y en este caso, el tema del engaño. Bueno, el engaño sí, está mal, pero ¿en qué medida no es necesario? ¿Y en qué medida no es parte de la vida misma? Porque el texto nos va a ir mostrando que en realidad el engaño está a todo nivel. Engaña al ciego. El engaño va a ser el mecanismo que utilice Lázaro para su propia supervivencia. ¿Eh? Si no lo, y el engaño está también en el clero y también en el noble. En los distintos tratados vamos a ir viendo como cada uno a su manera construye un personaje hacia afuera, una imagen social, y que a su vez encubre una realidad oculta. Este tema es bien barroco, lo habíamos hablado en el barroco, lo habíamos hablado en el viejo celoso. Esta obra también se adelanta en ese sentido al barroco, por esta inquietud que tiene por lo relativo de la verdad, o la pluralidad de verdades, ¿no? O sea, la verdad está en todos lados. Y también, o sea, aquello de ir como cuestionar una verdad absoluta y una verdad dominante, y también por el hecho, por esa inquietud que tiene respecto a las apariencias y la verdad, ¿no? Lo externo y lo interno, lo que se ve y lo que se esconde, lo que se parece ser y lo que se es. ¿Tá? Bueno, prometí ir más rápido y no lo he hecho, pero bueno, resulta que ese pasaje también era importante señalar. Lo que viene ahora es el relato de las burlas, y esto sí me lo voy a saltear. Hay 5 relatos que también, por supuesto, me gustaría que las leyeran. Para hacer la tarea que les envié, hay alguna que la tienen que leer con atención. Pero las denominamos la burla del fardel, la burla de las medias blancas, que no son medias, son monedas, llamadas medias blancas. La burla del vino, la burla de las uvas y la burla de la longaniza. ¿Tá? Esas 5 burlas cumplen básicamente la función de mostrarnos cómo Lázaro iba aprendiendo a desplegar, a formarse, a formar estrategias para poder superar los obstáculos que se le presentaban. Los obstáculos se le presentaban siempre en forma de falta de comida. O sea, el ciego no le daba de comer, era avaro, no le daba de comer, y ese es el principal obstáculo que Lázaro debe sortear. Al mismo tiempo nos sirven estas burlas para ver la astucia del ciego. Porque claro, es fácil superar un obstáculo cuando el obstáculo no me exige, no es muy exigente, ¿no? Ahora, si quien me pone el obstáculo es una persona también astuta, y va a ser más difícil engañarla, que en este caso sería el paralelismo a la superación.
sería difícil superarlo al otro si el otro es astuto. Y esto es lo que le sucede a Lázaro. Debe mejorar sus estrategias, debe no darse por vencido, debe ser tenaz. Y también él, sagaz y astuto, o desarrollar su sagacidad y su astucia para poder superar a un maestro en esto del arte del engaño y en esto de la astucia de la calle. Hemos en clase establecido un paralelismo en la relación entre Lázaro y el ciego con la del gato y el ratón, como que se buscan uno al otro, quién engaña a quién, pero también con la del maestro y el estudiante. Quizás este paralelismo sea más conveniente, más convincente. Lázaro es un aprendiz y el ciego de alguna manera, más allá de que con la pedagogía del golpe y de la brusquedad, se constituye como un maestro. ¿Qué hacemos los profesores, los maestros? Cuando ponemos un ejercicio, una prueba, una evaluación. Es un desafío, es un obstáculo de alguna manera que empuja al estudiante a su propia superación. El sortear, el vencer, digamos, el aprobar una prueba representa un crecimiento personal de la propia autonomía. Y esto de alguna manera es lo que representaría esta relación entre Lázaro y el ciego. Yo de hecho a estos 5 episodios que nos va a permitir ver un progreso de Lázaro, cómo Lázaro va desarrollando habilidades, yo lo llamo el ciclo educativo, que comienza con el golpe del toro y termina con el golpe del poste. Pero hay una especie de mojones ahí en el medio, ¿no?, que podrían equipararse a los cursos, ¿no? Pasa primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y finalmente logra su certificado en un episodio también muy simbólico, que es el episodio del poste. Hay que también, es así, paso a narrar brevemente. Llegado un momento, concretamente en la tercera burla, en el episodio del vino, Lázaro decide abandonar al ciego porque ahí aparece el ciego con su violencia, ¿no? Es un personaje brusco, lógicamente brusco, ciego, de escasos recursos, de poca cultura, de también seguramente un origen adverso. Por lo tanto, también contextualizado en la época, recurre al golpe feroz, ¿no? Entonces varias veces agrede con ferocidad a Lázaro. Y él, después de la burla del vino, donde recibe un jarronazo en la cara que lastima, decide dejarlo. Pero se aguanta un poco y hasta la quinta burla, donde vuelve a recibir también un maltrato, y ahí determina definitivamente abandonarlo. ¿Qué es lo que hace? En el episodio del poste, ustedes ya lo han escuchado en clase, lo tenemos también en la película de Lazarillo, que se las voy también a hacer llegar. Lo enfrenta frente a un poste un día de lluvia, le dice que conviene ir por determinado camino porque si no se van a mojar mucho los pies y el arroyo es muy ancho. Entonces le aconseja saltar en un lugar donde el agua se angosta. Todo parte de un plan, de un plan de algo falso, que en realidad no acontece, pero lo enfrenta a un poste de piedra. Lázaro salta, se pone detrás del poste y le dice: vamos, salta ahora. El ciego, confiado, toma carrera, salta, se da la cabeza contra el poste, cae al piso y ahí Lázaro descarga toda su bronca acumulada y le dice: ¿y cómo olisteis la longaniza y no el poste? Y lo deja allí tirado, sin preocuparse más de él, y ahí es cuando termina el tratado 1 y su ciclo con el ciego. Pero ese golpe tiene un simbolismo, necesariamente tenemos que hacerlo dialogar y compararlo con el golpe del toro, ¿tá? Es decir, hay grandes similitudes. El golpe
los dos son golpes, los dos contra algo duro, en los dos está media el engaño y la confianza de uno, el engaño del otro, pero los roles se invierten. Ahora es Lázaro el que engaña a su amo, y es su amo quien cree ingenuamente en lo que Lázaro le dice. Moraleja, digamos, que podemos sacar en conclusión. Y bueno, Lázaro logró superar a su amo, es decir, aprendió la lección, y tanto la aprendió que la aplicó frente a quien sea, a quien fuera su maestro. Hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya resultado útil, y como saben, estoy a disposición para cualquier otra consulta que tengan. Bueno, un abrazo grande.